entonces en esta parte está siendo claro de que aún todavía no ha sido creado el hombre ni la mujer, pero Dios ya por fe lo estaba declarando, que Dios los había creado, amén. Entonces Dios llamó al hombre a gobernar que en su familia. Y desde el principio Dios amó al hombre y a las familias. Dios nos ha creado, pero asimismo nos ha dado ¿qué? Los frutos de la tierra para que nosotros sobrevivamos, amén. Entonces comenzamos nosotros una vida como niños. El hombre nace, y nace ¿qué? En la inocencia. A medida que el niño crece, el hombre va creciendo, esa inocencia se va desapareciendo porque él va desarrollando su sistema inmunológico. Su cerebro se va ampliando, sus músculos, su cuerpo va creciendo, y a la edad de 7 años ya el niño comienza ¿qué? A ser una persona razonable. Ya se da cuenta, porque cuando nacemos, nuestros padres todo nos lo dan, todo nos lo entregan. Nos cuidan, nos dan la comida, nos cambian la cama, y nosotros somos niños inocentes. Pero a medida que crecemos, vamos despertando la conciencia. El hombre va creando la conciencia, y ahí viene a crear lo que es el pecado. Por eso Dios aquí lanza la palabra de que va a crear al hombre y a la mujer. Y entonces comienza el hombre a caminar, comienza el hombre a fortificarse, a llenarse y a conocer de Dios, amén. Entonces aquí vamos a ver donde Dios verdaderamente crea al hombre. ¿Dónde lo creó? Vamos a Génesis 2. Del capítulo 7 en adelante vamos a leer una parte. Porque aquí fue por fe que Dios lanzó la palabra y los creó y los bendijo. Muchos analizan que Dios creó al hombre fue aquí en este pasaje, pero en estos 3 primeros pasajes, pero fue aquí en el 7 donde dice: y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser que viviente. Y Jehová plantó un huerto del Edén al oriente y lo puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Hasta ahí. El hombre comienza una vida natural. La creación de Dios. El hombre comienza a caminar, a gobernar la tierra, a sobrevivir con todo lo que Dios le ha entregado. Y así pasa mucho tiempo el hombre en el huerto del Edén, gozando, pasando una vida de abundancia. Pero Dios es fiel y Dios es bueno. Así comenzamos nosotros nuestras vidas. Nos levantamos en un hogar donde nos han dado todo. En muchos hogares pues ha sido escaso, pero en otros hogares ha sido abundante y sobreabundante. Nos han entregado todos nuestros padres. Nos han dado un estudio, nos han dado un techo, nos han brindado ¿qué? Una protección. Y nosotros hemos aprendido ciertas reglas en nuestra casa. Pero hay hogares donde los hijos, cada uno coge ¿qué? Su rumbo, cada uno coge su camino. Porque a medida que crecen los hijos, van cogiendo ciertas ideas y ciertas costumbres que el hogar va haciendo ¿qué? El hogar va esparciéndose. O sea, se va abriendo nuevos caminos. Así fue la vida de Adán. Él empezó una vida de inocencia, pero más adelante vamos a ver donde Adán recibe a esa compañera como idónea, y así es el hombre. El hombre forma un hogar, pero si no tiene el aval de Dios, no está bajo la
la unción del Espíritu Santo de esa familia, pues esta familia empieza a pasar muchas necesidades. Falta de afecto, falta de amor. Y Dios quiere que nosotros como pareja verdaderamente nos levantemos, que seamos de bendición para nuestros hijos, para nuestra casa. Amén. Porque Dios llamó al hombre a gobernar su casa. Así como Dios colocó a Adán en el huerto del Edén para que gobernara, fue probado. Porque Dios, mire que Dios no le entregó a su esposa de una vez, sino que fue probado. Primero pasó un lapso de tiempo allí en el jardín del Edén. Así el hombre, igualmente. Muchos a temprana edad forman un hogar, otros pasan muchos años, mucho tiempo y aún no lo forman. Pero Dios es fiel y Dios cumple las promesas, amén. Porque Dios sí le cumplió a Adán esa promesa. Y entonces, ¿a dónde le cumplió Dios la promesa a Adán? Vamos a ver para poder ver a dónde le cumple al hombre Dios la promesa. Dice en Génesis 4. Génesis 1 todavía, del 18, del capítulo 18, del versículo 18 al 22 leamos. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, de ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias, aves de los cielos y a todos los ganados del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas de Jehová, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén, hasta ahí. Dios ha creado a la mujer para que sea la idónea del hombre. Porque dice la palabra que creó varón y hembra los creó. Pero en el medio de la sociedad en que estamos, las familias se han ido, han empezado a decaer, porque ya se pierde el respeto, el homosexualismo, la fornicación. Todo esto comienza a decaer en las familias. Porque es muy claro aquí que Dios creó varón y hembra. Pero a medida que pasa el tiempo, las familias van decayendo, van perdiendo esa honra hacia Dios, ese respeto hacia Dios. Y las familias van, cada día se destruyen más. Dice aquí, vamos a ver una familia de bendición. Verdaderamente familias de bendición. Cuando vamos a Génesis, por leer Génesis 4, 25 y 26, dice que Adán y Eva habían caminado, ya ha pasado mucho tiempo, ellos habían caído en pecado, habían tenido una familia, pero no andaban conforme a la ley que Dios les mandó a hacer, como las cosas que Dios quería para ellos. Y en esa familia hubo ¿qué? Hubo muerte, por la muerte de Abel, hubo fornicación porque ellos habían pecado. Si me regala agüita. Entonces, ¿qué pasó en esta familia? Dios, en su infinita misericordia, Dios vino a traerles un hijo.
Y ahí es donde comienza una vida de bendición en la familia de Adán y Eva. Sí, estaba ahí. Porque había un nuevo nacimiento. Cuando yo leí el capítulo 4, versículos 25 y 26, Adán y Eva tuvieron otro hijo que le llamaron Set. Le llamaron Set a este hijo y les trajo una sanidad. Trajo a la casa una alegría, una paz, un gozo en esta casa. Y dice en el capítulo número 5, cuando pasamos al capítulo 5, que Dios los bendijo. Así, allí ya Dios bendijo a este hogar y este hogar ya caminaba con Dios. Y cuando leemos el capítulo 25 y 26, el versículo 25 y 26 de Génesis 4, nos damos cuenta que ahí es donde el hombre comienza ¿qué? A hablar de Dios, a conocer a Dios. Y ahí es donde Dios verdaderamente comienza a glorificarse de una manera poderosa en las familias. Dios quiere que así como nosotros formamos nuestras familias, caminemos ¿qué? En santidad, caminemos ¿qué? En obediencia. Que nuestros hijos sean sujetos a sus padres. Que las esposas honren a sus esposos, igualmente sus esposos a sus esposas. Amén. Eso es lo que Dios quiere en las familias. Pero dice aquí que los hijos, hay familias que son ¿qué? Disfuncionales. Porque los hijos comienzan a coger otros caminos y entonces la familia comienza a desquebrajarse, a partirse. Dice aquí que Dios lo llamó a vivir en santidad, en obediencia, y Dios anhela como familia, nos anhela como familia, también como ser verdaderamente obispos dentro de la familia, porque Dios nos enseña a través de la palabra cómo verdaderamente vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces vamos a 1 de Timoteo 3, del 1 al 4. Dice la palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, y que gobierne bien su casa, y que tenga a sus hijos en sujeción y honestidad. Amén. Dios a través de la palabra nos enseña que nosotros debemos así caminar dentro de nuestro hogar, de nuestra casa, dentro de nuestra iglesia, derechos en todo, en obediencia, ser decorosos, ser honrados, no pendencieros de ganancias deshonestas, no dados al vino. Todo esto son cosas que el hombre debe de morir a esto para poder gobernar su casa. Porque cuando el hombre cae en todos estos pecados, pues su casa es como el barco que va a la deriva. Por eso Dios llama al hombre para que gobierne
su casa, verdaderamente bajo la unción del Espíritu Santo. Dice, Dios trae restauración, trae una restauración, dice aquí, perdón con las familias, con el prójimo. Allí hay que una presencia del Espíritu Santo en cada uno. Dice, Jesús nos enseñó sobre el perdón. En Lucas 11:4 dice que amémonos unos a otros como Cristo nos amó. Dios está a nuestro favor y su Hijo Jesús vino a rescatar lo que se había perdido en la familia. Dice en Juan 8:12, en el libro de Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros en el hogar damos ejemplo de vida, de seguir a Jesús, de congregarnos, pues nosotros nos convertimos en luz para nuestra familia, para nuestros hijos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros verdaderamente en nuestra familia seamos esa luz de esperanza, que le demos a nuestros hijos ¿qué? La seguridad. Así como le brindamos un techo, le brindamos la alimentación, hay muchas cosas que los hijos necesitan, un buen consejo, bien direccionados, tanto por su padre como por su madre, pero siempre Dios coloca al hombre como cabeza, la mujer como corona, pero el hombre es el que debe de gobernar su casa bien gobernada. Por eso Dios lo llamó primero al hombre y como idónea su esposa, para que le ayude a gobernar esta familia. Entonces aquí no es una enseñanza. Y aquí vamos a ver dice que hay familias disfuncionales. Yo le hablaba de familias disfuncionales ahora. Y está en 1 de Samuel 2:15. Si tú miras en la Biblia, aquí los sacerdotes de la iglesia estaban usurpando las ofrendas. La grosura de las carnes que se cocinaban para el pueblo, ellos se sacaban lo mejor. O sea que había un irrespeto. Había irrespeto dentro de la iglesia. No había quien gobernara. Los sacerdotes y los que estaban bajo sus órdenes violaban las buenas costumbres. Y el pueblo empezó a mirar esto. Entonces nosotros en la iglesia, en nuestra casa, nosotros debemos de gobernar nuestra casa con honradez. Nuestra iglesia, honrarla verdaderamente, con amor, con templanza. Que nuestros hijos vean en nosotros una verdadera enseñanza como padres. Porque si miramos la vida de Noé, miremos la vida de Noé, un hombre que Dios, entre tanta gente, él tuvo una gracia. Dios miró la gracia en él. ¿Por qué? Porque Noé estaba gobernando su hogar como era. Un hogar bien gobernado. Y Dios lo eligió para construir un arca. Porque fue la gracia. Así en cada uno de ustedes, en mi persona, en mí hace 20 años, Dios me llamó a empezar a gobernar mi casa bien gobernada. Porque cuando uno está apartado de las cosas de Dios, pues entonces mi casa no es de bendición. Porque cada uno hace lo que quiere. Pero cuando comenzamos a caminar con Cristo en nuestra familia, aquí dice que Noé era un hombre temeroso de Dios. Noé era un hombre que amaba a Dios verdaderamente y hubo una gracia sobre él y Dios lo llamó para que empezara a levantar un arca.
Así nosotros, desde que empezamos a caminar con Cristo, hemos empezado ¿qué? A gobernar, a levantar un arca, para que nuestros hijos, nuestra descendencia, nietos, bisnietos y tataranietos puedan heredar las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén. Pero tiene que estar bajo la gracia de Dios, bajo la gracia del Espíritu Santo esa familia, para que se puedan levantar, para que puedan ser ¿qué? De bendición. Amén. Y Dios le hace una promesa. Cuando usted va a Génesis, cuando vas a Génesis 6, capítulo 6, versículo 18, mire que Dios le cumple y le hace un más: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cuántos años lleva cada uno de nosotros construyendo esa arca? Yo llevo, desde que conocí de Cristo, 20 años, pero multiplicando por el tiempo antiguo serían 60 años. Pero Noé se demoró ¿cuántos años? 120 años. O sea que por lo menos llevo ya la mitad, ¿no? Si tú llevas 30 años, multiplícalo por 3, serían 90 años en el tiempo antiguo. Porque es que se multiplican los años. Amén. Pero yo hace 46 años empecé en un hogar, a formar un hogar. He caminado en obediencia. Desde niño fui un hombre que caminé en obediencia con mis padres. Tiempos de rebeldía, así como niño. Pero fui un hombre obediente a mis padres. Y hace 46 años conocí a mi esposa. Antes de 46 años, más antecitos. La conocí, pero jamás yo pensé que Dios me iba a llevar a grandes cosas con ella. ¿Por qué? Porque yo andaba en obediencia con mi padre. Yo a mi papá, lo que él me decía, así era siempre. Él me daba una orden a las 9 aquí en la casa, y yo a las 9 llegaba. Yo no me pasaba, y si me pasaba 5 minutos me regañaba. Yo era un hombre sujeto a mi papá y a mi mamá. Por eso esa enseñanza es la que hoy en día yo doy testimonio con mis hijos y con mi esposa. La conocí, formamos un hogar y Dios nos regaló 3 hijos. Dios nos ha dado 3 hijos de bendición. Hay 2 de bendición, el otro no sabemos, él se fue de la casa, pero los 2 que quedaron son de mucha bendición. Así Dios llamó a Noé, lo llamó con 7 hijos que él tenía. Y lo bendijo. Y le cumplió una promesa. O sea que se salvó una familia completa. Porque es que Noé ya tenía 90, ¿cuántos años? 500 años cuando empezó a construir el arca. 600 cuando terminó. Entonces se demoró 120 años construyendo esta arca. Así es que ninguno de ustedes desista de seguir construyendo esta arca con sus hijos, con sus nietos, seguir luchando, no desprenderse de las cosas de Dios, porque Dios sí bendice. Dios bendice de una manera poderosa. Vean, yo me fui a un paseo esa vez, nos fuimos de un paseo, pero por mi mente no me pasaba que yo iba a conocer a mi esposa en ese paseo, pero yo andaba en obediencia. Y yo considero que Dios me ha bendecido demasiado ya. El solo hecho de haberme regalado una buena esposa y unos buenos hijos. Esto es algo maravilloso para mi vida. Amén. He logrado sacarlos adelante con muchos inconvenientes, muchas briegas. Hemos luchado y hemos trabajado para poderlos sacar adelante. Ya hemos terminado la carrera.
prácticamente, sino que ya seguimos, es ya por ese llamado que Dios nos hizo de cumplir, de seguir nuestra vida, por el amor que nos une. Es el amor. El amor hace que uno permanezca. Cuando tú verdaderamente amas a tus hijos, tu casa, tú te sacrificas, das todo lo que tengas por esa familia. Yo lo he entregado todo, que yo considere hasta ahora, yo lo he entregado todo por ellos. He luchado, pero Dios sí me ha bendecido, porque no puede ser uno desagradecido decir que Dios no lo ha bendecido. Me ha bendecido tremendamente. Entonces soy un hombre feliz. Vamos a ver a una familia como la de Abraham, una familia como la de Abraham, un hombre que era pudiente, un hombre que nada le faltaba, todo lo tenía, pero Dios lo llamó. ¿Y qué necesidad tenía Abraham? Pero cuando Dios habla, Dios cumple. Y Abraham era un hombre de mucha fe, llamado el padre de la fe. Y cuando Dios lo llama a Abraham, Abraham atiende el llamado. ¿A cuántos hombres en el hogar Dios los ha llamado? Y se han quedado, no han cumplido con el llamado que Dios les ha hecho. Porque no han querido bendecir a su familia verdaderamente. Lo más hermoso en el hogar es cuando los padres conocen de Jesús. Porque ahí es donde comienza a haber un cambio en la familia, en la sociedad. Los hijos comienzan a ser diferentes, a ser de bendición. Se siente el ambiente del amor, la paz, el gozo en la casa. No estoy diciendo que todo es maravilla, pero porque en el mundo tendremos aflicciones, sí, hay roces, pero Dios está allí, en el medio, para fortalecernos, para levantarnos y para bendecirnos de una manera poderosa. Amén. Dice que Abraham atendió ese llamado y fue un hombre muy bendecido, porque él, como una mente de niño, ¿no? El hombre que camina por fe camina como los niños. Lo que el papá le dice, si el papá le ofrece un detalle al niño por ganar el año, él se esfuerza, y así no le cumpla, él se esfuerza porque él cree en lo que el Padre promete. Así es Dios con nosotros. Dios nos hace una promesa, y si nosotros en fe somos como los niños, como lo hizo Abraham, déjeme decirle que por esa obediencia de Abraham vino la descendencia con Isaac, porque Dios le dio ese hijo, y de ahí viene la descendencia, la simiente, Jesucristo. Porque el Dios que gobernó y que hay la familia de Abraham, la de Isaac, la de Jacob y de todas las generaciones, es el mismo Dios que hoy gobierna nuestras familias, Jesucristo. Cuando tú tienes a Jesús en tu familia, déjeme decirle que esa es una familia de bendición. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere a través de nuestras vidas, que nosotros seamos de bendición, no solamente dentro de nuestra familia, sino que nuestros hijos, nuestros nietos, en medio de la sociedad, en medio del mundo pecaminoso, ellos aprendan a caminar en medio de ese mundo y a no caer en pecado, porque ya vienen con una formación de sus hogares. Cuando nosotros le damos una buena formación a nuestros hijos verdaderamente aprenden a defenderse del maligno. Pero si nosotros no le damos esa formación a nuestros hijos en nuestros hogares, pues él se levanta a la deriva. Y cualquier viento, cualquier marea lo sacude. Pero nosotros a nuestros hijos debemos de darle todo. Es todo, comenzando por el amor,
comenzando por darles esa protección, esa seguridad, siempre. Y yo tal vez estoy hablando aquí con personas que dirán, no, pero es que yo ya no tengo ni papá ni mamá, pero tienes una raíz, tienes una enseñanza de ellos. Y si no tienes hijos, esos hijos espirituales que Dios te da son los que Dios te ha entregado para que tú los formes, los levantes. Perdón. Para que sean de bendición en medio de la sociedad. Entonces, hay familias disfuncionales. Ahí tenemos la vida de la familia del sacerdote Elí con sus hijos, que derrochaban, se robaban las ofrendas, y Elí era un padre que permisivo. A pesar de ser una familia sacerdotal, había pecado en esta familia. Pero nosotros como padres no podemos ser ¿qué? Permisivos en el pecado con nuestros hijos. No alcahuetear pecado, porque cuando yo alcahueteo el pecado en mi casa, Dios me la cobra. Por eso la responsabilidad de nosotros como padres es delante de Dios, gobernando bien nuestra casa. Si tú vives solo o vives sola, de todas maneras gobierna bien tu vida. Camina derecha en todo. Porque de todas maneras Dios te va a bendecir de una manera poderosa. Amén. Seamos ejemplo para muchas personas que necesitan ese estilo de vida que nosotros llevamos. Que anhelen, que tantas familias, niños, desean vivir una vida así, de bendición, una vida de paz, de gozo, que cuando la gente llegue a tu casa diga, aquí se siente un clima diferente, un clima muy agradable. Entonces eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, amén. Que nos levantemos verdaderamente como hombres y mujeres de bendición, no de maldición, sino de bendición, amén. Dando ejemplo de vida, honrando a nuestras esposas, a nuestros hijos, nuestra casa, y honrando nuestra iglesia y a nuestro pastor, al hombre que Dios ha colocado como cabeza dentro de la iglesia para ser un buen administrador. Amén. Dice en Efesios 6, 1 y 2 dice, Efesios, capítulo 6, 1 y 2 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. Cuando nosotros verdaderamente honramos a nuestros padres, a nuestros hermanos y a la iglesia, Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Porque si tú lo crees hoy, Dios tiene un milagro para ti, tiene una sanidad. Dios siempre, así no lo veas, Dios está siempre en el asunto. Pero Dios lo que está mirando es que tu corazón, verdaderamente cómo está tu corazón para poderte bendecir. Dice en Primera de Samuel 4, del 10 al 11. Allí Dios exhorta al sacerdote Elí, le llama la atención y le recuerda, vamos a leerlo. Primera de Samuel.
4 del 10 al 11 dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Pines. Sí, hasta allí, leemos hasta ahí. Donde había pecado, Dios ya le había hablado al sacerdote Elí de lo que le podía suceder a través de Samuel, del profeta Samuel, que era un joven, ya era un adolescente, y él le había dicho ya de lo que le iba a suceder, porque andaban en pecado. Dios corta de raíz lo que te está robando la bendición. Cuando en tu casa alguien no es de bendición, Dios de alguna manera lo quita del medio, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de poder, Dios no es un Dios castigador, pero Dios le gusta es el orden, la obediencia, la sujeción. Y aquí los hijos de Elí no eran sujetos a su padre y deshonraban no solamente a su padre, sino a toda la sociedad, a toda la iglesia, y a los niños los irrespetaban, porque si hablamos de Samuel, que era un niño, ¿cuántos niños más habrían allí en ese convento donde estaban todos? Entonces nosotros tenemos que guardar mucho nuestro corazón de cuidar nuestra iglesia, nuestra casa, para que Dios tenga siempre misericordia de nosotros. Amén. Quería compartirles esto. Me queda mucha tela por cortar todavía, pero hasta ahí les he hablado de un hogar bajo el poder del Espíritu Santo y un hogar fuera del poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos de Elí, del sacerdote Elí, y también hay otro hombre como Job, un hombre obediente a Dios, un hombre que amaba a Dios, pero sus hijos andaban ¿qué? En desobediencia. Otro suceso igual, los hijos de Job también murieron. Entonces, mire cómo Dios quita de en medio lo que está estorbando, porque Dios quiere hijos de bendición. Amén. Entonces, hasta aquí les he hablado de la palabra hoy. Les agradezco mucho su atención y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este momento, Señor, en que hemos compartido una palabra de bendición, Señor, para fortalecer nuestras familias, para fortalecer a nuestros hijos, Señor, a la sociedad, Señor, que a través de esta palabra, Señor, muchas familias, Señor, puedan ser llenas del Espíritu Santo, Señor. Que a través de esta palabra se levanten nuevos ministros, nuevas personas en obediencia, de honra, Señor, para ti. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque he hablado tu palabra, Señor, conforme a lo que está escrito, Señor. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.